Buen día República Oriental del Uruguay, ya en este día miércoles 14 de diciembre del año 2022, comenzando esta tarea periodística, ya a las 10 de la mañana, 10:02 minutos, 10:02 minutos, y estamos por recibir al economista Jorge Caumont, quien nos brinda, bueno, un montón de conocimientos y especialmente de análisis económicos tanto desde lo macroeconómico como también desde la teoría económica vinculada a, bueno, proyecciones de crecimiento, por un lado de rehabilitación, o si vos querés, de reactivación económica de un país que venía muy lastimado, muy deteriorado económicamente, y me refiero a ese país hasta 2000, fines del 2019, 2020, con datos económicos que dieron lugar a que el gobierno del Frente Amplio perdiera el gobierno. Era realmente un deterioro económico ostensible, donde Uruguay registraba altísimas tasas de desempleo. El desempleo se sabe que se mide de acuerdo a aquellos que buscan empleo, y esa tasa de desempleo había llegado al 10,1%, un récord en los últimos 20 años, después de años de economía con bonanza económica en el mundo, en un mundo sin pandemia, sino todo lo contrario, un mundo que se había abierto, tenía mercados cada vez más apetecibles, mercados que se abrían y mercados que eran favorables para los commodities de nuestro país o para las commodities de nuestro país, que llegaron inclusive al 400% de la exportación económica respecto a otros periodos. Ingresó muchísimo más dinero en el país entre los años 2011, 2012 al 2014. Se estabilizaron luego, pero se siguió exportando a buen ritmo. Y sin embargo, los resultados para la economía uruguaya no fueron exactamente los mismos, sino todo lo contrario. Un deterioro del mercado laboral, empresas que cerraban, sectores económicos que ya mostraban indicios de recesión, es decir, una merma de la actividad económica por más de 3 meses, bajaban los puestos de trabajo, reducción de puestos de trabajo, empresas que se fueron realmente, y los uruguayos empezaron a notar el deterioro enorme de su condición económica. Migración, uruguayos que se fueron en esos periodos, migración del campo a la ciudad, se incrementó, fue exponencial. Y por otra parte, el déficit fiscal alto, que arrojó un 5,1% cuando este gobierno asume la conducción del país, y claro, a posteriori de asumirla, a los 13 días, sobreviene una pandemia. Esa pandemia, bueno, obligó al gobierno a, digamos que organizar esa economía precaria, esa economía que no era de abundancia, sino que era la economía de la escasez, un Estado muy endeudado, con un endeudamiento externo que promediaba el 72 al 75% del PBI, con unos 64.000 millones de dólares de deuda externa, con ese déficit fiscal, con problemas en el sector laboral privado, y un país cada vez más asistencialista, desarrollando esa transferencia de recursos económicos hacia un montón de uruguayos a través de un diseño impositivo. Por lo tanto, un país con muchísima presión fiscal. Uno de los países que registró la más alta presión fiscal de América Latina, según distintas consultoras internacionales, entre ellas la consultora Bloomberg, también datos macro. Y Uruguay se colocó en el segundo lugar después de Cuba en presión fiscal. Esa fue la realidad económica que nos arrojó el Frente Amplio después de 15 años consecutivos de gobierno con sus mayorías parlamentarias, pero ese gobierno que sí se dedicó a desconfigurar el Estado de Derecho, a desconfigurar, digamos que la concepción republicana democrática que atraviesa el proceso histórico constitucional del país. Lo desconfiguró, rompió el debido proceso, el proceso de garantías, el juez natural de garantías, el proceso en el cual se nos presume inocentes hasta demostrarse lo contrario,
el habeas corpus, todo eso se rompió. Los fiscales asumieron protagonismo, son los que inician la investigación, formalizan y pueden acusar a una persona ante un juez y por lo general se va a un juicio abreviado que no da ninguna garantía respecto a lo que plantea la Constitución desde sus artículos 12 al 23. Se instalaron políticas de género que ingresan, digamos, al, al presupuesto nacional y esas políticas de género que están incrustadas, que están implicadas en los presupuestos de la Administración Central, como así también en los presupuestos de la enseñanza, por Claro. ejemplo, y en otros lugares del Estado, bueno, incrementan el presupuesto, el gasto nacional, cuando son políticas ideológicas que no Ajá. producen utilidades, que no producen riqueza. Hay un montón de aspectos a analizar ahí respecto al modelo económico del Uruguay. O si vos querés, no sé, su ¿Me escuchás? macroeconomía. Ya está con nosotros el economista Jorge Caumont. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Estaba un Bien, poco, está haciendo una aquí están. introducción al panorama en sí económico de un Uruguay, con una presión fiscal muy alta, con una burocracia muy grande. Todo esto, bueno, profundizado en 15 años de gobierno de Frente Amplio y con un gobierno que ha sabido llevar las cosas bien, ¿no? En los grandes números y que hoy ha reactivado económicamente al país en un montón de aspectos. No sé qué Eh, panorama. Bueno, lo venimos viendo con usted, por ejemplo, está lo que usted sí, plantea, el error de tener esa tasa de interés todavía muy alta, referencia, como para. yo estoy preocupado por eso, ¿no? Es decir, creo que ese es el punto en donde yo no concuerdo, ¿no? Mm, Justo estaba hablando con un amigo sobre el tema de los efectos que tiene, por ejemplo, el dólar en la construcción, ¿no? mm, Fíjate que creo, no sé si lo mencioné el miércoles pasado, pero sí, eh, los salarios en la construcción subieron el último año 10%, un poco más, ujú, sí, ¿no? sí, lo mencionas. Y el dólar cayó de 44 a 37, a 38, ¿no? Sí, 38,75. sí, Quiere decir que el costo salarial en dólares se fue a más del 20% de lo que era antes. Y el costo de la construcción implica, tiene un componente muy alto de salarios. Por lo tanto, el costo total de la construcción ha subido significativamente. ujú, Y los precios, obviamente, también han subido debido a que eh, hay que mantener cierta rentabilidad. Si el 40% de tu costo te aumenta un 20 y pico por ciento, vos tenés que aumentar el precio final del producto, o sea, el claro, metro cuadrado sube significativamente. claro, Entonces, estábamos hablando de eso y bueno, entonces lo ves no solamente para la construcción, sino que lo ves para otros sectores que son mm, intensivos en mano de obra. ujú, Y lo ves cómo castiga eso a la producción local más tarde o más temprano, porque las importaciones se hacen relativamente más baratas, se mm, compite más del exterior con nuestros productos manufacturados localmente y además porque las exportaciones pierden como es competitividad, ¿no? O claro, sea que a mí me preocupa eso, me preocupa porque no veo ninguna señal. mm, Lo único que veo es que el objetivo que tiene el Banco Central es antiinflacionario. mm, Pero como lo demuestra lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, ujú, a medida que pasa el tiempo y se van anulando los altos registros inflacionarios ¿cómo se llama?, de meses que dejan de estar en los 12 del IPC, o mm, sea, noviembre, octubre del año pasado, que dejaron de estar en los 12 meses cuando vienen octubre y noviembre de este año, mm, ¿verdad? Mirando para atrás, vos ves que la inflación está cayendo. Yo te puedo mm, asegurar, y lo digo así, porque lo analicé y lo mm. discutí, yo te puedo asegurar que en abril del año que viene, nosotros vamos a tener una inflación cercana al 6, seis y Sí, medio por lo ciento. dijo acá, ¿Tá? sí. Mm, Entonces, ¿pero por qué?
por la política monetaria restrictiva que se estaba llevando adelante? Yo pienso que no. Yo pienso es porque los primeros 3 meses del año pasado, de este año, perdón, mm, los primeros 3 meses, hemos tenido un 4,5% de inflación aproximadamente, y eso va a desaparecer y se va a sustituir en el nuevo, los 12 meses del IPC, del índice de precio de sí, consumo, por algo relativamente la tercera parte. mm, mm, Entonces, los 12 meses van a estar en ese nivel. sí, claro. Como ya pasó en estos meses, ¿no? Que cayó la inflación en noviembre, fue negativa, Sí, ¿no? sí, Respecto. sí. Entonces, yo, yo creo que se está exagerando un poco. ¿Cómo se exagera en Estados Unidos con la tasa de interés de referencia a la Fed? Hoy, a las 4:30 de la tarde, o a las 4 Mm, de la tarde, va a salir Jerome Powell a decir, tras la reunión de ayer y de hoy, cuánto va a ser el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos. ujú, Y antes todo el mundo anticipaba que iban a ser 75 puntos básicos, ¿no? mm, De 4 se iba a ir a 4,75, o sea, de ujú, 3,75, 4, mm, se iba a ir a 4,50, 4,75. Y ya ahora, ya con lo que está ocurriendo, dado que la inflación en Estados Unidos está cayendo por ese mismo factor que estamos hablando claro. nosotros de dejas un mes alto de inflación y pones otro más bajo, Mm, ya se está hablando que en lugar de 75 puntos básicos va a subir 50 puntos básicos. Eso hizo reaccionar a la bolsa ayer, por ejemplo, y hoy claro, también está reaccionando. claro. Vamos a ver qué hace la Reserva Federal, pero ya aparentemente no va a seguir con aumentos tan Con grandes ese aumento del 75, claro, como aparentemente, ¿no? Como en Uruguay, que aumentó 75 puntos básicos varias veces y todavía se dice que va a seguir aumentando. claro, claro. Entonces, Esa, claro. yo Es creo una que señal que ya no es sí, buena, digamos. no Claro. es bueno. Y hay otro factor que sí también está contribuyendo positivamente, que es el congelamiento de los precios del petróleo, del combustible, ¿no? Acá Bueno, en es Uruguay, eso, del es lo que combustible acá, estamos ¿no? hablando. Es Claro, lo que estamos hablando. O claro. sea, ¿por qué subió en los primeros 3 meses del año significativamente la inflación? Sobre todo en marzo y en fines de febrero, principio de marzo. Claro, Y por el tema famoso de la guerra de claro, Ucrania, ¿no? claro, ¿Y qué pasó ahí? Y el petróleo se fue a $120 el barril, el Brent. claro. ¿Y hoy a cuánto está? 80. Ujú, Está sí. 2 tercios. No Y sé, la no Unión sé. Europea le plantea a Rusia que se lo quiere comprar a 60, no más que eso. Y bueno, está. Y el WTI en Estados Unidos está el West Texas Intermediate está en 84, Claro, 83. O claro. sea que ahí empiezan a bajar los precios porque en aquel momento habían subido mucho y acá Mm. se reflejaba todo eso. El Sobre precio todo del, por este tema, ¿no? Del precio de paridad, ¿no? Que se instaló. Sí, pero además por otras razones también, porque otros precios también subieron. Insumos, ¿tá? El aluminio estaba a $4.500, hoy está a 2.400. Claro, Insumos intermedios, o sea, claro. commodities. ¿Tá? Ujú, Por ejemplo, el trigo llegó a $450 la tonelada, hoy está a 260 claro, o 270. ¿Y sí. el trigo qué es? Y es la base para hacer el pan, para hacer los bizcochos, para hacer Todo. miles de cosas. La ¿Tá? Y panificación, acá claro. subió como loco. Entonces vos mirabas el índice de precio del consumo y veías que los precios que más subían eran tres y estaban ligados fundamentalmente a los productos del agro que tuvieron problemas ¿cómo se llama? Con la guerra, Sí, los insumos intermedios que tenían problemas de la recuperación mundial que hacía y de la guerra, sí, porque la recuperación mundial encontraba los stocks relativamente bajos, claro, porque no había habido producción. claro, Entonces, si se recupera la economía, van a aumentar la demanda por insumos, pero claro. si no hay insumos o el stock es insuficiente, el Mm, precio sube. claro, ¿Tá? sin duda. Sí, sí. O sea que, vos ves, entonces, es más que en Uruguay no es tanto un problema monetario, tenemos la misma cantidad de dinero que teníamos hace un año. Mm, ¿Eh? la La misma. emisión es la misma. Ujú, ¿Tá? ujú, Entonces, bueno, y en Uruguay tenemos otro problema también importante, ¿no? Para que el precio del dólar baje, y es el financiamiento del déficit, que claro. entran dólares, no todo, pero entran algunos,
y van al mercado después a venderse a los efectos de poder gastar el gobierno central ¿cómo se llama? Y las empresas públicas. Sí, claro, En claro, fin, claro. no sé, eso Sí, es sí. un poco lo Hay un que... déficit fiscal y un alto costo, de un Estado con un costo alto, ¿no? El costo, sí, operativo que tiene el Estado. Pero si vos tenés un déficit de 1.700, 1.800 millones de dólares en un Mm, año, ¿tá? mm, Te lo van a financiar con aumento del crédito, ¿verdad? sí, Pero el crédito viene en dólares. claro. Y mucho viene en pesos también, porque se emiten pesos en Uruguay y antes afuera. Ujú, Pero hay gran parte que viene en dólares. Y esos claro, dólares van a depositarse al Banco Central hasta que lo va pidiendo el gobierno central y demás a los efectos de gastar. Y claro, cuando pide, obviamente tiene que cambiar los dólares por peso. Y claro. eso, Sí, sí, entonces sí. vos tenés ese tipo de cosas que hay que tenerlos en cuenta desde el punto de vista de que la inflación va a caer, se le va a achacar la responsabilidad de la caída, que se actuó bien monetariamente, pero vas a tener un desfasaje cambiario que va a estar afectando el nivel de actividad. Si Ujú, vos no haces nada y hoy bajás la tasa de interés, no tenés tanto problema y no afectás el nivel de actividad. Hay lo claro. que se llama un trade-off. Es decir, tengo menos inflación con este tipo de política, pero Mm, tengo más desempleo o claro. menor actividad. Menor actividad, claro. No estimula la actividad, no estimula la inversión, porque hace menos competitivo algunos productos. ¿Y cómo ve la actividad así, la actividad privada? ¿Qué perspectiva tiene de acá a un plazo de, qué sé yo, hacia el año que viene? Y bueno, este año va a crecer porque va a crecer fuerte. ¿El El turismo va año a que ser un viene, impulso? ¿eh? No, ¿La etapa turística ahora impulsará algún... no, yo creo que no. Es decir, ¿No? el turismo va a estar mejor que en diciembre, que en enero, y en febrero va a estar mejor que en diciembre y que en noviembre, pero no creo que esté mejor que en el verano del 2019. Ah, Es decir, ¿por sí, qué? Y porque Argentina está mal, sí, mal. Es sí, decir, no viene la clase media, no va a venir. El desfasaje cambiario, sí, el desfasaje de precios es muy grande. La muy prueba lo grande. tenemos en el litoral del país. Sí, sí, es muy grande. Sí, sin duda, sin duda, Entonces podrán haber 15 días que esté bien la cosa, pero después no más. claro. Jorge, va a estar interesante conversar en otra oportunidad de las leyes de la oferta y la demanda, para que la gente entienda esa dinámica permanente de equilibrio que tiene que haber entre la oferta y la demanda, y la elasticidad o inelasticidad de la demanda, ¿no? Muy vinculable a los monopolios, ¿no? La inelasticidad, No, ¿no? no, no, no. Este, no, no. Es decir, lo que me estás planteando es un tema de microeconomía, Mm, no de macro. mm, La sí, microeconomía es teoría de precios. mm, Justo escribí algo para Economía y Mercado para el lunes, ¿no? mm, Es teoría de precios, mm, ¿tá? Microeconomía. Y la teoría de precios, obviamente, es la formación de precios en distintos tipos de mercado: sí, competitivo, sí, monopólico, sí, oligopólico, mm, monopsónico, oligopsónico. Es mm, decir, entonces eh, hay que hacer un análisis de qué sí, tipo de mercado estamos, ¿no? Si estamos en un mercado competitivo y vos tenés que la cantidad ofrecida a cierto precio es mayor que la cantidad demandada, va a haber un exceso de mm, oferta. claro, En términos salariales, por ejemplo, si la oferta de trabajo al nivel del salario real que existe en la economía mm, es mayor que la cantidad demandada, va a haber mm, desempleo. claro, Si vos querés subir el salario real con desempleo, vas a agravar la cosa. Es claro, decir, ese es el tipo de cosas que te da el mercado. claro. El mercado es cruel en ese sentido. Mm. Es evidencia científica. Es decir, el método científico te lleva a que eso va a ocurrir, porque siempre ocurrió. No sé si me explico. Decía Hayek que el productor, por la ley del mercado, nunca va a producir mucho más de lo que el mercado demanda, porque en definitiva la A ese demanda precio.
a ese Claro, precio. porque el precio es una señal que el mercado le emite, ¿no? Si el precio baja para Sí, las demás cosas constantes, claro, el claro, productor va a ofrecer menos claro. y el consumidor va a demandar más. Ujú. Es decir, es, Y también, pero y es una, también, y también es cuando el mercado es competitivo, las competencias van jugando, ¿no? Su juego. Si aparece una competencia en la producción de, yo que sé, de ladrillos, bueno, hay más oferta de ladrillos a la misma calidad y a un mejor precio de pronto, ¿no? el Eso precio también, bajo. claro, el precio más bajo. Sí, sí, no, eso es evidente. O sea, el ¿Y qué precio pasa con un monopolio? El monopolio, por ejemplo, como tenemos en Uruguay, monopolio del suministro de luz, de la energía eléctrica. bueno, parece que leíste la columna mía que sale el lunes, ¿no? Bueno, lo que pasa que... Vamos a un ejemplo concreto, mm, pero no hablamos de esto antes de la reunión de ahora. No. O sea, ¿cómo sabías que yo había escrito algo sobre eso? No, es que son temas que a mí me interesan y siempre estoy buceando en eso. Y estaba leyendo, por ejemplo, ¿Qué la decía miseria del... qué Hay decía un la libro que luz? se llama La miseria del intervencionismo estatal en la economía de mercado, ¿no? Sí, sí. Y hay una reversión de eso que hizo Axel Kaiser que se llama igual, La miseria del intervencionismo estatal. No, por eso traje el tema, No, porque... mira, mira, mm, mira, mira. Te voy a dar un mm, ejemplo concreto, mm, concretito. mm, La portabilidad numérica. ahí está. ¿Está? Sí. ¿Qué se decía de la portabilidad numérica y de la posibilidad de que las empresas privadas pudieran ofrecer servicios de Internet? ¿Qué se decía antes de que saliera aprobado por la LUC? Y que iba a deteriorar a Antel, que le iba a afectar, que iba a perder clientes. Bueno, ¿qué pasó? El Y método, bajaron, sí, el bajaron los método, precios al consumo, por ejemplo, el ¿no? método científico dice, espera un poquito, vamos a ver, es una hipótesis eso, no es verdad. Mm, Vamos a ver qué dice la realidad. claro. ¿Ah? Vamos a ver qué dice la realidad. Y hoy estamos en condiciones de ver qué dice la realidad. ¿Cuánto te sale ahora un teléfono, una línea celular, de teléfono celular? ¿Más o antes que antes? No, mucho menos que antes. Mucho menos. Sí, ¿Por qué? Porque lo que vos decías, hay más competencia, claro. hay muchas más líneas, ha bajado el precio, etcétera, etcétera. Ahí tenés un ejemplo. Ahí hay un ejemplo, claro, 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 claro. Están compitiendo además. En otra Sí, empresa dice, yo te ofrezco el mismo servicio por este precio. Y el otro se va a tener que acomodar también. Si no, empieza a haber un corrimiento de esa demanda hacia ese producto y tiene que competir. a quién beneficiaba y a quién perjudicaba la situación anterior? Claramente, yo pagaba como 1.000 pesos o más Sí, del celular y ahora pago la mitad, sí, o más o menos la mitad. Así que al consumidor lo ha beneficiado. sin duda, sin duda. Todo el mundo se ha beneficiado. Yo tenía un contrato de 1000 y pico Punto largo, dos. 1300 y pico, y ahora pago 300 pesos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién se beneficiaba? Y los resultados de las empresas, incluida Antel, que estaba en ese momento funcionando. Claro, Pero como ahora pueden irse de un lado a otro, hay claro, movilidad, exacto, ¿ah? Movilidad, la exacto. libre movilidad Mm. ha llevado a ese tipo de cosas. No, Entonces, claro, claro. No está entonces cautivo, ¿no? Ese mercado la demanda no está cautiva de un solo producto, de una sola empresa. exactamente. Ahora tiene productos sustitutivos, ¿no? La demanda por un bien depende del precio del bien, del precio de lo sustitutivo, del ingreso de la gente, de la riqueza y de otras cosas por el estilo. Claro, Así que, pero eso es evidencia, eso es actuar de esa manera, es actuar, digamos, bajo, eso es ciencia, es racionalmente, ¿no? Es actuar eso es racionalmente de ciencia, en acuerdo el sentido, a la teoría económica. Claro, sí, es claro, ciencia económica. ¿Por claro. qué? Y bueno, porque el método científico se aplicó para eso. Sí, Vos sabés que si una determinada situación varían las circunstancias, va a pasar tal cosa. claro, claro. Por más que diga A, B o C otra persona, vos sabés que si es una ciencia, va a pasar lo otro. Exacto, exacto.
y cómo es lo que, Es lo de la este, causa y efecto, ¿no? Si hay un sí, determinado fenómeno, va a provocar un efecto determinado, claro, claro. Y otra cosa che, que también sí, es un efecto de esa competitividad es la calidad de los productos, ¿no? Tienen que sí, tener más calidad, y esa calidad en relación al precio también. sí, sí, sí. Sí, 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 Jorge. Por eso yo le Bueno, decía, le invitaba porque está bueno explicarle todo esto, ¿no? Al oyente y a la gente, porque no está tan visibilizada lo que es la teoría económica, la ciencia económica vinculada precisamente al mercado, ¿no? La economía del mercado es eso, ¿no? Y hay distintos mercados, como usted dice. bueno, pero eso no es macro, eso es micro. Bueno, Después pero es interesante hablarlo igual, me parece. lo vemos la próxima. Lo vemos la próxima. Ah, Sí, vio que le dejé cuadros ahí, oficiales, sí, lo vi que, ahora, sí. que No de sé qué. pronto por ahí, bueno, tiene que ver con inversiones hechas en el 2020, 2021, Sí. resultados de esas inversiones, el tema del combustible, todos los Ah, meses que hace bueno. que no sube, incluso hay menos tanto por ciento, está interesante verlo eso. Le dejé por eso esas gráficas. Jorge, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver qué pasa hoy con Francia-Marruecos. ¿Será la final Argentina-Francia? Y claro, yo creo que sí. Yo espero que sí, yo deseo que sí. Y yo deseo que gane Argentina. Ah, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y Pero me no pongo todo un el buen mundo tango de en Troilo después. Uruguay, no todo el mundo en Uruguay quiere que gane No, Argentina. no quiero, no, no, no. Somos Ayer algunos que sí. estaba en una reunión nocturna de amigos y no era unánime el deseo de Sí, que mis nietos, que son argentinos, parte de mis nietos que son argentinos, ah, este, ah, tengan esa esa alegría, felicidad, esa sin alegría. duda. De un pueblo Bueno, tan nos vemos. castigado. Nos vemos, Jorge, muchísimas gracias. Buena jornada. Chao, igualmente. Chao, chao. Jorge Caumón, el economista de la casa, y comentándonos un montón de temas importantes en su columna de los miércoles y analizando economía. Vamos a una pausa y venimos con nuestra editorial para el cierre del programa del día de hoy. Quédate ahí.